Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios o problemas que nos ayudarán a entender cómo realizar la actividad integradora número 3 del módulo 12. Como siempre, la principal aclaración antes de empezar es que lo que hagamos aquí en este video solo es una guía, para nada sustituye a la actividad y cada quien debe de aplicar su criterio, su razonamiento para saber qué de lo que esté hecho aquí nos puede ayudar a hacer nuestra actividad y sobre todo que cada quien es responsable de elaborar su propia actividad. Esto, insisto, solamente es una guía, para nada sustituye a lo que se debe hacer en la actividad número 12. Pues nada, vamos a realizar el siguiente problema. Si nosotros suponemos que tenemos tres cargas eléctricas como las que aparecen aquí en en este dibujo que ya realicé, donde estamos suponiendo, por ejemplo, que las líneas naranjas representan al eje cartesiano XY. Si tenemos tres cargas eléctricas, a una le llamamos a una le llamamos Q1, a la otra Q2 y a la tercera Q3, como claramente se aprecia, y suponemos que la primer carga eléctrica está cargada negativamente con un valor de menos 5 microcoulombs, la carga Q2 positivamente con un valor de 10 microcoulombs y Q3 positiva con un valor de 15 microcoulombs. Lo primero que nos piden hacer es que calculemos cuál es la fuerza de atracción que se ejerce entre las cargas Q1 y Q3 y cuál es la fuerza también de atracción que se ejerce entre las cargas Q1 y Q2. Otra consideración adicional es que estamos suponiendo o nos dan, digámoslo así, en el problema, que las cargas Q1, Q2 y Q3 están colocadas de tal forma que forman un triángulo equilátero. Sabemos que en un triángulo equilátero sus tres ángulos forman o son más bien de 60 grados y nos dicen que la distancia o cada uno de los lados de ese triángulo equilátero es 6 centímetros. Esta actividad es parecida en cuanto a que ya hicimos este tipo de cálculos a la actividad 1. Nos dicen que debemos utilizar la fórmula de Coulomb. Nosotros ya sabemos que la fórmula de Coulomb establece que precisamente la fuerza es igual a K multiplicada por el valor absoluto de Q1, multiplicada por el valor absoluto de Q2 y todo eso dividido entre R al cuadrado, donde recordemos que sabemos que la K es una constante, es decir, ese valor cada vez que veamos la K debemos de poner siempre este valor, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulombs cuadrados. En este caso, las carga Q1, las Q1, la Q2 y la Q3 son cargas eléctricas, que son las que nos dan en el problema. Y sabemos que en este caso para la fórmula R es la distancia entre las cargas en cada caso. Entonces, esta parte no es difícil saberlo. Por ejemplo, ahorita nos dicen que nuestra Q1 es igual a menos 5 microcoulombs. Nos dicen que nuestra Q2 es igual a 10 microcoulombs y nos dicen que nuestra Q3 es igual a 15 microcoulombs. También recordemos que nosotros sabemos que un
micracoulomb no es otra cosa más que la millonésima parte de un coulomb, es decir, un micracoulomb se puede ver como 10 a la menos 6 coulombs. De igual manera, sabemos que un centímetro, como su nombre lo indica, es la centésima parte de un metro. En ese sentido, un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Aquí, recordemos, estamos utilizando notación científica, es decir, potencias de 10. Ahora, utilizando esta conversión que un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb, podemos saber que entonces menos 5 microcoulombs es igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. De igual forma, 10 microcoulomb es 10 por 10 a la menos 6 coulomb y 15 microcoulomb es igual a 15 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la última parte que vamos a necesitar es saber que 6 centímetros no es otra cosa más que 6 por 10 a la menos 2 metros. Con esto tenemos lo necesario para empezar a calcular las dos fuerzas que nos piden. Por ejemplo, si queremos calcular la fuerza de atracción entre, yo le puse así F1, F subíndice 1, 2, porque eso representa la fuerza que hay entre la carga Q1 y la carga Q2. Por ejemplo, si eso lo quiero ver en el dibujo, la carga Q1 y la carga Q2 son estas. En este caso, como la carga Q1 es negativa y la carga Q2 es positiva, sabemos que cargas de signos opuestos se atraen, es decir, estas dos se van a estar atrayendo mutuamente. Ahora, si nosotros pensamos que la carga Q2 está fija, digámoslo así, está pegada o no se puede mover, entonces quien se va a mover es la carga Q1 y se va a mover, lo voy a poner con otro color para que se aprecie. Si yo pienso, y eso es importante en este problema, que la carga Q1, perdón, que la carga Q2 está fija, no se puede mover, entonces la fuerza F12 va a ser una fuerza que va a moverse en este sentido. Lo voy a poner aquí, remarcar para que se aprecie. Es decir, esta flecha me va a representar a la fuerza 1, 2. Pero ahorita quizá no estoy haciendo un buen dibujo porque justamente yo no sé qué tamaño debería de tener la flecha. Justamente el tamaño que yo le debo de pintar a la flecha debe estar acorde con el valor que tenga o con la magnitud que tenga la fuerza 1, 2, que es la fuerza que yo quiero calcular. Entonces ahorita solo la pinté para hacerme una idea de que la fuerza 1, 2 es una fuerza que parte del punto Q y se dirige en dirección al punto Q2. Ahora, si yo me pongo a realizar las operaciones, ya es sencillo hacerlas porque este tipo de operaciones ya las debemos de saber hacer. Lo único que hay que hacer es sustituir los valores y utilizar esta fórmula. Si yo utilizo esa fórmula tengo que poner K, pero sé que K es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulomb cuadrado por el valor absoluto de Q1 por el valor absoluto de Q2. Como son valores absolutos, lo único que hay que hacer es que si alguna de esas Qs es negativa, hay que ponerla positiva. Entonces, en este caso, como quiero la fuerza que hay entre Q1 y Q2, necesito utilizar los valores de Q1 y Q2, es decir, por 5 por 10 a la menos 6 coulombs, que es el valor de Q1, por 10 por 10 a la menos 6 coulombs, que es el valor de Q2, y todo esto lo tengo que dividir entre la distancia al cuadrado. Yo sé que la distancia que hay entre Q1 y Q2 todo el tiempo va a ser de 6 centímetros porque los tres lados de ese triángulo equilátero miden cada uno 6 centímetros por
6 por 10 a la menos 2 metros, todo esto elevado al cuadrado. Lo único que hay que hacer es nada más desarrollar las operaciones y ya vamos a poder llegar al resultado. Yo lo voy a hacer ya un poco, quizá no todos los pasos. Bueno, mejor en esta primera sí hacemos todos los pasos y ya en la segunda ya no hacemos todos los pasos. Lo que voy a hacer ahorita es agrupar. Primero voy a poner, digámoslo así, los que son números sin que sean potencias de 10. 9 por 5 por 10. Ahora voy a poner las potencias de 10. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 y enseguida voy a poner las unidades. Newtons por metros cuadrados entre coulomb cuadrado por coulomb por coulomb. Y abajo voy a desarrollar ese cuadrado. Este cuadrado entra a todo lo que esté dentro del paréntesis, por lo tanto me queda 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6 por 10 a la menos 2, lo voy a poner mejor para que no haya problema, por 10 a la menos 2 y todo eso al cuadrado a su vez por metros al cuadrado. Aquí yo ya puedo ver, por ejemplo, que este metros al cuadrado se va a cancelar con este metros al cuadrado, este coulomb cuadrado se cancela con este coulomb y con este coulomb. Ahora, utilizando leyes de los exponentes, todas estas potencias de 10, lo que hay que hacer es sumar sus exponentes, es decir, 9 menos 6, eso va a dar menos 3, es decir, esto es igual a 9 por 5 por 10 a la menos 3 newtons dividido entre 6 por 6. Ahora, 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. Ahí sumamos los exponentes y me va a quedar por 10 a la menos 4. Ahora, seguimos desarrollando. Si se fijan, este 6 le puedo sacar tercera y me va a quedar un 2, y a este 9 le saco tercera y me queda un 3, a este 6 le saco tercera y me queda un 2, y este 3 le saco tercera y se elimina. Por lo tanto, arriba me va a quedar 5 por 10 por 10 a la menos 3. Ahora, si se fijan, este 10 a la menos 4 lo puedo subir y en lugar de poner a la menos 4 vamos a poner a la 4 positivo por 10 a la 4 newtons. Esto es igual a 5 por 10, 50 por 10 a la menos 3 por 10 a la 4, se suman los exponentes y esto va a dar 10 a la 1, que es 10 newtons. Me faltó el newtons. 10 a la 1 newtons, y esto es igual a 50 por 10, 500 newtons, que es el resultado. Es decir, yo puedo decir que la fuerza que ejerce la carga 1 y la carga 2, en este caso es de 500 newtons, que es el primer resultado que yo quiero obtener. Ahora, si yo me fijo, tengo que realizar exactamente lo mismo para la segunda operación. Estoy revisando que esté bien hecho todo. Me parece que sí. A lo mejor yo me puedo equivocar en hacer alguna de las operaciones, pero me parece que no. No, sí, me equivoqué. Porque aquí abajo sobrevivió un 2 y sobrevivió un 2. Aquí abajo quedó 2 por 2 y eso ya no los había puesto. Y entonces aquí abajo sobrevive un
4 y entonces hay que dividir todo esto entre 4 y entonces el resultado más bien no es 500 sino 125. Entonces esta parte la voy a borrar porque la fuerza no es 500 sino 125, perdón, pero no pasa nada, no nos debe de molestar que en ocasiones nos equivoquemos, es decir, la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 2 es igual a 125 newtons y este es el primer resultado al que quiero llegar. Ahora sí, tenemos que hacer lo mismo para hacer la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 3. Y lo mismo, esa fuerza yo la puedo representar en el dibujo con una flecha. Si yo pienso que la carga 3 está fija, no se puede mover, entonces la carga 1 se va a estar moviendo con alguna fuerza. Y justamente lo que quiero es calcular la magnitud que debe de tener esta flecha que representa a la fuerza que hay o que representa a la fuerza de atracción que hay entre la carga 1 y la carga 3. Esta flecha es una flecha que va de Q1 en la dirección de Q3, es decir, el ángulo que hay entre la fuerza F12 y la fuerza 13 es un ángulo de 60 grados, como yo diría, como claramente se aprecia. Y ahorita ya vimos, por ejemplo, que la primera fuerza tiene una magnitud o un tamaño de 125 newtons. Ahora hay que hacer los cálculos correspondientes para encontrar la magnitud de la fuerza 13. Es decir, voy a usar otro color para que se distinga. En este momento nosotros queremos calcular F entre la carga 1 y la carga 3. Ya no voy a hacer todo, nada más habría que otra vez sustituir los valores. Los valores en este caso sería nuevamente la K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulomb cuadrado. Ahora la carga 1 sigue siendo 5 por 5 por 10 a la menos 6 coulomb, pero la carga 3 ahora es 15 por 10 a la menos 6 coulomb dividido otra vez entre 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, porque también la distancia que hay entre la carga Q1 y la carga Q3 es la misma porque estamos hablando que las cargas Q1, Q2 y Q3 están en un triángulo equilátero. Y aquí yo ya no voy a hacer los demás. Creo que ya debemos de ser capaces de hacerlo. Se hace exactamente como yo lo acabo de hacer aquí arriba, obviamente sin equivocarse. Y el resultado al que debemos de llegar en este caso es que el resultado es que la fuerza que hay, que la fuerza de atracción entre la carga Q1 y la carga Q3 es 187.5 newtons. Ese es el resultado al que tenemos que llegar. Ya no hago las operaciones y ahora sí, yo quiero nada más hacer el siguiente dibujo a partir de ya tener los resultados. Una aclaración que quiero hacer y que considero que es una aclaración importante es la siguiente. Una cosa son las cargas, es decir, una cosa es la ubicación de las cargas Q1, Q2 y Q3 y otra cosa es la magnitud de las flechas que representan a las fuerzas que hay entre esas cargas. Lo que estamos viendo ahorita es lo siguiente, por ejemplo, si yo vuelvo a poner el eje cartesiano, supongamos que este es mi eje cartesiano, es decir, este es el eje X y este es el eje Y, lo que acabo de ver es que la primer fuerza, y lo voy a hacer en otro dibujo para no encimarlo con el anterior, que la primer fuerza, es decir, la fuerza F12, es una flecha
que va desde la carga Q1 hacia la carga Q2 y que su tamaño es de, lo acabamos de calcular, de 125 newtons. Supongamos que ese tamaño es este, es decir, supongamos que esta flecha mide 125 newtons. Ahora, acabamos de ver que la carga o la fuerza que va de F1 a F3, como Q3 está formando un triángulo equilátero, esa flecha debe de ir en la dirección de Q1 hacia Q3 y su tamaño es de 187.5 newtons. Lo que quiero decir es que si nos fijamos, la fuerza que hay entre Q1 y Q2 es menor a la fuerza que hay entre Q1 y Q3. Por lo tanto, la fuerza F13 la tenemos que pintar no del mismo tamaño que la otra fuerza. Su tamaño es mayor, claramente. La F de 1,3 es igual a 187.5 newtons. Lo que quiero decir y que creo que es a lo que le debemos de prestar atención es que si nos fijamos ahora en el triángulo que van a formar esas dos flechas, es decir, la flecha F12 y la flecha F13, digámoslo así, me determinan un triángulo. Si yo uno el extremo de una de las flechas con el extremo de otra de las flechas, este triángulo esas dos flechas me determinan un triángulo. Y lo que quiero comentar es que ese triángulo no tiene que ser, de hecho no es un triángulo equilátero. No hay que confundir el hecho de que nos digan que las tres cargas están conformadas o forman un triángulo equilátero. No hay que confundir eso con pensar que estas dos flechas que representan a las fuerzas de atracción entre esas cargas tienen que formar un triángulo equilátero. Yo diría claramente se ve, o más bien acabamos de ver, que una flecha es más grande que la otra. Por lo tanto, el triángulo que se va a formar ahora no puede ser un triángulo equilátero. Pero lo que sí es cierto es que el ángulo que hay entre estas dos flechas, entre estas dos fuerzas, el ángulo entre ellas sí sigue siendo de 60 grados. Ahora, tenemos que hacer la otra parte, la de calcular la fuerza resultante. Para calcular la fuerza resultante nos vamos a basar en lo que ya hicimos ahorita. Ahora, la otra parte que vamos a hacer es determinar la fuerza resultante sobre Q1, así como el ángulo que forma esa fuerza resultante con el eje X. Y las componentes de la fuerza resultante, es decir, las componentes X y la componente Y de la fuerza resultante. Entonces, antes de empezar, quiero hacer como un ejemplo para que se entienda qué es eso de la fuerza resultante. Vean, supongamos que yo tengo aquí un objeto al que yo le llamo Q1 y que ese objeto al inicio o inicialmente lo muevo sobre el eje X, es decir, lo muevo en esta dirección. Ahora, supongamos que ese mismo objeto, en lugar de moverlo en esta dirección y para que yo vaya mejor o para que de una vez vayamos viendo lo que queremos hacer, supongamos que el punto Q1 lo muevo sobre el eje X 125 unidades, en este caso newtons. Ahora, supongan que esa misma fuerza, ese mismo punto, perdón, yo lo muevo ahora con un ángulo de inclinación de 60 grados. Pero yo lo muevo, digámoslo así, por separado, no sé cómo decirlo. Y lo muevo una distancia de 187.5 unidades, que en este caso son newtons. Ahora, lo que quiero decir es
¿Qué pasaría si yo a este punto Q1 primero lo muevo en esta dirección, esta distancia? Y después, si ya que lo moví en esta dirección, esta distancia, entonces ahora el punto Q1 yo ya no estaría aquí, sino que el punto Q1 estaría aquí, obviamente. Ahora, si el punto Q1, ya que lo moví o ya que realicé el primer movimiento, lo muevo aplicándole el segundo movimiento, como ahora el punto Q1 ya no está aquí, sino que está aquí, si yo le aplico el segundo movimiento, ahora el punto Q1 se movería acá. Es decir, si se fijan, esta línea y esta línea deben de ser paralelas y el tamaño de esta flecha y el tamaño de esta flecha deben de ser iguales y por lo tanto, después de aplicarle los dos movimientos, el punto Q1 estaría aquí. Ahora, eso quiere decir que a final de cuentas el punto Q1 se movió de este punto a este punto. Es decir, el movimiento total que sufrió el punto Q1 fue moverse, es como si se hubiera movido sobre esta flecha naranja. Es decir, si yo en lugar de haberlo movido primero sobre esta flecha y después haberlo movido sobre esta flecha, yo desde el principio lo hubiera movido sobre esta flecha, entonces el punto Q1 llegaría al mismo lugar, solamente que llegó a ese lugar a partir de dos movimientos o llegó a ese lugar a partir de un solo movimiento. Esta flecha es a lo que se le llama la fuerza resultante, que en este caso no es otra cosa más que la fuerza la fuerza 1, 2 más la fuerza 1, 3. Esto es una buena interpretación a mi juicio de lo que sería la fuerza resultante y creo que es muy obvio. Si un objeto le aplico dos movimientos, esos dos movimientos se pueden sumar y al final obtengo una fuerza resultante. Este es el valor de la flecha que queremos calcular ahorita. Si yo tuviera las coordenadas del punto Q1 y si yo tuviera las coordenadas del punto de la otra flecha, entonces sumando esas dos coordenadas yo podría obtener este resultado. Y quizá no se está entendiendo muy bien eso que estoy diciendo. Pero el punto es que yo lo que quiero hacer ahorita es calcular esta flecha. Cuando me dicen determina la fuerza resultante, lo que me están pidiendo es el valor de esta flecha, donde sabemos que esa flecha es igual a la suma de las dos anteriores. Una tiene una magnitud de 125 y la otra tiene una magnitud de 187.5 newtons. Es decir, yo sé en este momento, o debemos de saber en este momento, que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1, 2 más la fuerza 1, 3. Pero aquí el punto es que yo no puedo sumar, digámoslo así, olímpicamente los dos resultados anteriores. Si yo sumo los dos resultados anteriores, ese resultado va a ser incorrecto. Ahora, lo único que tenemos que hacer, lo voy a decir otra vez. Si yo me pusiera a sumar, como yo sé que la fuerza 1, 2, como yo sé que la fuerza 1, 2 vale 125 newtons y yo sé que la fuerza 1, 3 vale 187.5, si yo sumara estas dos cantidades, ese resultado sería incorrecto. Es decir, no tenemos que hacer esto. Para saber cuánto mide esta flecha, eso no se hace sumando esta flecha y esta flecha. Eso estaría mal hecho. Para saber cuánto mide esta flecha hay que utilizar algún otro método, por ejemplo, trigonometría. Fíjense, vamos a hacer el siguiente esquema. Voy a hacer otro dibujito para que se entienda un poco, para que se vaya entendiendo más lo que estamos haciendo. Si se fijan, aquí lo que estamos representando es que la primer flecha
quizá mis flechas me queden de otro tamaño, pero no importa. Mi primer flecha la puedo pintar y suponer que tiene un valor de 125. Ahora, mi segunda flecha ya sabemos que va más o menos como por acá y que es una flecha de mayor tamaño, de hecho mide 187. Ahora, si yo, perdón, sí, esta flecha no la tenía que haber hecho, esta no va. Si el punto Q1 lo muevo de aquí a acá y ya que está en este punto final le aplico el segundo movimiento, es decir, esta flecha, entonces va a llegar a este punto y aquí este lado, digámoslo así, mide 187.5. Ahora, si nosotros recordamos, habíamos dicho que el ángulo que hay entre ambas fuerzas es de 60 grados y también hemos dicho que esta línea y esta línea son líneas paralelas. Uno debe de saber que cuando tenemos líneas paralelas, estos dos ángulos son iguales, es decir, este ángulo también va a ser de 60 grados. Y por lo tanto, como todo este ángulo son 180, entonces si a 180 le quitamos 60, lo que nos queda son 120 grados. Es decir, el ángulo que hay aquí mide 120 grados y lo que acabamos de ver es que la fuerza resultante que queremos calcular no es otra cosa más que el tamaño de esta flecha. Digámoslo así, es ahorita nuestra incógnita. Queremos saber cuánto mide, pero si nos fijamos aquí ya tenemos esto es como tener un triángulo. Si se fijan, aquí es como tener el triángulo A, B y C. De este triángulo yo conozco dos de sus lados y el ángulo que hay entre ellos. A partir de esa información yo puedo conocer cuánto mide el tercer lado. Y precisamente la magnitud de ese tercer lado es precisamente la fuerza resultante que yo quiero conocer. Aquí nosotros debemos de recordar que nos conviene utilizar la ley de cosenos. La ley de cosenos dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2ab por el coseno de alfa. Ahora, si nosotros, le voy a cambiar los nombres aquí para que me quede bien, para que no haya problema. Le voy a borrar, le voy a poner otros nombres ahorita. No le voy a poner a este. Ahí está. Ahora, a este es el que le vamos a llamar A. A este lado le vamos a llamar el lado A. A este lado le vamos a llamar B. Y a este lado le vamos a llamar C. A este ángulo le vamos a llamar alfa. A este ángulo le vamos a llamar beta. Y a este ángulo le vamos a llamar gamma. Ahora, eso quiere decir que si sustituimos, vamos a tener que a cuadrada, que es el que queremos conocer, que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2ab por el coseno de alfa. Voy a sustituir. Tenemos que a cuadrada es igual a b cuadrada, pero b es 125, entonces 125 al cuadrado más c es 187.5 al cuadrado menos 2 por 125 que es a por 187.5 que es b por el coseno de un ángulo que mide 120 grados. Ahora, ya nada más hay que realizar las operaciones. 125 es 15.000
Me puedo estar equivocando en las cuentas. Si me equivoco en las cuentas, pues espero que lo demás se entienda para que ustedes lo puedan hacer bien. Es 15,625, 187.5 al cuadrado es 35,156.25 menos 2 por 125 por 187.5 es igual a 46,875 y el coseno de 120, ahí sí hay que utilizar calculadora para sacar el coseno de 120, es menos 0.5. Hay que seguir ya nada más haciendo las operaciones. Si yo hago estas operaciones, me va a quedar al final que menos por menos va a dar más y al final me queda que a cuadrada es igual a 74,218.75. Por lo tanto, a es igual a la raíz cuadrada de 74,218.75 y por lo tanto tengo que a es igual a 272.43. Este es el resultado que andábamos buscando ahorita, ese valor de A, es decir, la fuerza resultante de haber aplicado primero la fuerza 1,2 y después la fuerza 1,3, la fuerza resultante es igual a 272.43 newtons. Este es el resultado al que queríamos llegar, ese es el valor de la fuerza resultante. Ahora, entonces ya hicimos esta primera parte, determina la fuerza resultante sobre Q1, así como el ángulo que forma con el eje X. Ahora, si se fijan, el ángulo que forma con el eje X es este ángulo, que ya no es 60 grados, 60 grados es todo este ángulo. El ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X es en este caso un ángulo que es a simple vista menor que 60 grados. Justamente lo que tenemos que hacer es calcular con exactitud cuál es ese ángulo. Para calcular ese ángulo ahora podemos aplicar la ley de cosenos. Por ejemplo, nosotros podríamos escribir la ley de senos. Ahora para calcular el ángulo vamos a ocupar la ley de senos. La ley de senos dice que el seno de alfa entre A es igual a el seno le vamos a poner gamma entre el seno de gamma entre C, donde el ángulo alfa es este ángulo alfa que es 120 grados. El seno de gamma, esta gamma me quedó mal. Esta gamma es más o menos así, es una gamma letra griega. El seno de gamma es este ángulo que está acá. Entonces, aplicando la ley del senos, que la ley de senos es esta, y se la vamos a aplicar a este triángulo, porque precisamente el ángulo que yo quiero conocer ahorita es el ángulo que hay es este que estoy marcando. Entonces, con la ley de senos lo vamos a poder conocer. Entonces ya nada más que hay que hacer las sustituciones. Ahora, si hacemos las sustituciones me va a quedar seno de 120 grados, porque eso mide alfa, entre A, pero ahorita ya conocemos el valor de A, que es 272.43, es igual al seno de gamma entre 187.5. Lo único que estoy haciendo es aplicar la ley
de senos, y lo que hay que hacer enseguida pues es desarrollar esta ley de senos. Otra vez necesitamos saber cuánto vale el seno de 120 grados. El seno de 120 grados no lo escribí, ahorita estaba viendo en mi hojita donde estoy haciendo las cuentas, no lo escribí, pero fíjense, lo que hay que hacer ahorita es despejar el seno de gamma. El seno de gamma es igual a C por el seno de alfa, perdón, sí, por el seno de alfa entre A, es decir, el seno de gamma, que es el ángulo que yo quiero conocer ahorita, porque si se fijan, este ángulo que está aquí es el ángulo que yo necesito conocer. Este es el que no conozco. El seno de gamma es igual a 187.5 multiplicado por el seno de 120 grados entre 272.43. Ya utilizando calculadora podemos realizar estas cuentas y lo que vamos a obtener es que esto es igual a 0.596. Ahora, ya que tenemos el seno de alfa, hay que aplicar el arco seno. Aplicamos, y lo voy a poner así, esto se hace con la calculadora, aplicamos el arco seno de 0.596 y ese resultado ya nos da el valor que nosotros queremos. Entonces lo que vamos a tener es, aplicando el arco seno con ayuda de una calculadora, lo que vamos a obtener es que alfa en este caso es 36.58 grados, es decir, este es el resultado que queremos. El ángulo que forma la fuerza resultante, acuérdense que la fuerza resultante es la línea naranja, el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X es un ángulo que mide 36.58 grados. Eso es lo segundo que nos piden. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Fíjense, voy a hacer otro dibujo para que se entienda. Hasta el momento ya llevamos dos cosas. Voy a pintar otra vez un eje cartesiano para que se entienda y voy a hacer otra figura porque si no las otras figuras ya estaban muy encimadas. Esta línea me quedó chueca, la voy a repetir. Nuevamente, este es el eje X y este es el eje Y. Ahora, acabamos de ver que la fuerza resultante forma un ángulo, digamos que la fuerza resultante es esta. Acabamos de ver que su magnitud o su tamaño, la fuerza resultante, acabamos de ver que tiene un tamaño de 272.43 newtons. Ese es el tamaño de esta flecha. Ahora, acabamos de ver que forma un ángulo de 36.58 grados. Ya tenemos eso. Ahora, lo último que nos piden es calcular la componente X y la componente Y de la fuerza resultante. ¿Qué son las componentes X y la componente Y? Voy a pintar más larga esta línea porque necesito pintarla más larga y voy a usar otro color para que se distinga. Ahora, si desde el punto final de la fuerza resultante yo dibujo una línea perpendicular, entonces si se fijan se me va a formar un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí es un ángulo recto. Ahora, en este triángulo rectángulo, la fuerza resultante es la hipotenusa. Este que está aquí
no es otra cosa, así se llama, es la componente Y, y el otro cateto es la componente X. Es decir, yo sé que la fuerza resultante es igual a la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Ahora, lo que pasa es que yo quiero calcular estas, digamos, le pongo signo de interrogación porque no las conozco, no sé cuánto valen. Pero si se fijan, yo conozco cuánto vale la hipotenusa y conozco cuánto vale este ángulo. Por lo tanto, yo puedo utilizar trigonometría para conocer cuánto vale Fy y puedo utilizar trigonometría para saber cuánto vale Fx. Insisto, Fx es la componente X de la fuerza resultante y Fy es la componente Y de la fuerza resultante. Si se fijan, nosotros podemos aplicar la función seno. Si a este ángulo yo le llamo, digamos, alfa, el seno de un ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es Fy, entre la hipotenusa, que en este caso es la fuerza resultante. Y de igual manera yo puedo darme cuenta que el coseno del ángulo alfa siempre es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es Fx entre la hipotenusa, que en este caso es Fr. Ya nada más tengo que desarrollar esta parte para poder terminar. Sí, entonces yo voy a despejar aquí de esta ecuación, yo voy a despejar a Fy porque es la que quiero conocer. Es decir, yo puedo decir que la componente Y es igual a la fuerza resultante multiplicada por el seno de alfa. Y aquí ya nada más es cuestión de sustituir, porque la fuerza resultante yo sé que vale 272.43 y yo sé que alfa en este caso es 36.58. Ahora, esto queda 272.43 por el seno de 36.8. Ya nada más lo voy a escribir otra vez. Ya nada más hay que calcular con calculadora cuál es el seno de 36.48 y esa cantidad multiplicarla por 272.43 y el resultado que nos da es 162.35. Es decir, este lado, la componente Y de la fuerza resultante vale 162.35 y haciendo lo mismo yo puedo saber que la componente X es igual, la componente X la puedo despejar de esta ecuación, es igual a la fuerza resultante por el coseno de alfa. La fuerza resultante es 272.43 por el seno de 36.58. Hacemos con calculadora el seno de 36.58 y ese resultado lo multiplicamos por 272.43 y el resultado es 218.76, que es la componente X. Estos son los dos resultados y las unidades se las podemos poner como newtons, porque estamos hablando que la fuerza resultante se mide en newtons. Entonces, los dos resultados a los que queremos llegar, uno es que la componente X es 276 y la componente, perdón, lo voy a decir ahorita otra vez con calma. La componente en Y de la fuerza resultante tiene una magnitud de 162.35 newtons y la componente en X de la fuerza resultante tiene una magnitud de 218.76 newtons. Eso es lo último que nos piden con respecto a
la actividad. Espero que se haya entendido. Cada quien lo puede ir repasando con calma lo que acabamos de hacer. Quizás sí son un poco de cuentas, pero a mi juicio sí traté de hacer todo lo que se pide en la actividad. Quizá en la actividad desde el inicio nos piden encontrar la fuerza resultante. Si se fijan, nosotros en lo que hicimos en este video, lo primero que hicimos primero fue calcular cada una de las fuerzas, la que había entre Q1 y Q2 y la que había entre Q1 y Q3, porque para obtener la fuerza resultante primero se tienen que obtener las fuerzas F1, F12 y F13. No sé si me di a entender. A lo mejor en la actividad integradora están colocados en desorden porque primero se pide calcular la fuerza resultante, pero para poder calcular la fuerza resultante primero hay que tener, digámoslo así, las fuerzas parciales F12 y F13. Por eso en este video primero empecé calculando las fuerzas de atracción entre Q1 y Q2 y la fuerza de atracción entre Q1 y Q3, porque a partir de eso es que podemos obtener la fuerza resultante, que hay sobre la carga Q1. Pues nada, espero que haya quedado claro y nos estamos viendo pronto. Soy Jorge Alonso, hasta luego.